Buenos días. El día de hoy comenzaremos a ver el tema de leyes empíricas, el cual engloba las leyes de Boyle, de Charles y de Gay-Lussac. Estas tres leyes permiten establecer la relación entre las propiedades macroscópicas de nuestro sistema de estudio, en particular de la presión, el volumen, la temperatura y la cantidad de sustancia. Vamos a ir revisando cada uno de los casos y vamos a ir conociendo cuáles fueron las propiedades que relacionaron cada una de ellas. Para comenzar, hablaremos sobre la ley de Boyle. Esta ley corresponde a la propuesta por Robert Boyle, quien fue un químico y filósofo británico, y que en particular él decidió estudiar la relación entre la presión y el volumen de un sistema gaseoso. ¿Ok? Para ello, él ocupó un sistema similar al que les pongo del lado derecho en este esquema, en donde nosotros podemos ver que el sistema, que es el gas, se encuentra contenido dentro de un recipiente y este gas, digamos, se encuentra, a ver, espérenme, este gas se encuentra sometido con una presión externa que proviene de los alrededores. Entonces, en este caso vamos a hablar de dos presiones y hay que distinguirlas. Una es la que se genera desde adentro del sistema, que es la que genera el gas, que la vamos a denotar siempre como presión 1, presión 2, presión 3, dependiendo del estado en el que nos encontremos, y que es la que genera el gas, y es la que nosotros vamos a medir en el laboratorio. Pero existe otra presión, la cual denotaremos presión externa y que generan los alrededores. Dependiendo de quién sea más grande, si la presión que genera el gas o la presión que se genera desde los alrededores, pues tendremos un volumen que ocupará nuestro sistema. En este caso particular, la presión que está generando el sistema es presión 1 y el volumen que está ocupando el gas lo denotaremos como volumen 1. Adicionalmente, la temperatura que tiene el sistema es la temperatura 1 y la cantidad de sustancia es N1. Recordemos que este conjunto de propiedades macroscópicas se le denota estado. Este es el estado en el estado inicial. Ahora, ¿qué sucede cuando la presión externa cambia? Y en este caso, por ejemplo, cuando vemos la figura del lado derecho, tenemos ahora una presión externa mayor. En este caso, aquí hay dos bloques, mientras que en el estado inicial solo había un bloque encima del pistón. Me faltó mencionar que esta pared que es móvil y que es el pistón, no se van a considerar ningún tipo de fricción con respecto de las paredes y ese efecto no lo vamos a considerar dentro de nuestro estudio. Entonces, ¿qué va a pasar cuando nosotros aumentamos la presión que está generando los alrededores sobre el sistema? Bueno, pues dado que va a aumentar, entonces lo que va a suceder es que el pistón se va a desplazar hacia abajo y entonces el volumen que va a ocupar el gas va a disminuir. ¿Ok? En este caso, pues el volumen lo vamos a denotar, todas las propiedades en este segundo estado las vamos a denotar con el subíndice 2 y en este caso el volumen que va a ocupar el sistema va a ser 2. La temperatura 2, en este caso, va a ser igual a la temperatura 1. Quiere decir que Boyle estudió su sistema en una condición isotérmica, que es importante mencionar, y también la cantidad de sustancia permanecen constantes en este experimento. ¿Ok? Entonces, de tal manera que si el volumen disminuye, entonces el efecto directo tiene que ir sobre la presión. Ahora, aquí en el dibujo, bueno, ya aquí está la respuesta, dice que la presión del gas en el estado 2 es mayor que en el estado 1, pero ¿ustedes por qué creen que la presión en este caso es más grande con respecto al estado 1? ¿Ustedes qué opinan? Yo diría que es porque como el gas se ve confinado en un espacio menor, ahora sí que las moléculas del gas, pues van a chocar, pues con este movimiento que llevaban, con más fuerza con las paredes del gas, y yo creo que ahí se ve reflejada que la presión aumente. ¿Ok? Entonces, fíjense, ahorita ya mencionaron algo. ¿De dónde proviene esta presión, no? Y eso es importante mencionarlo. La presión que se está generando dentro del cilindro, la presión en el estado 1 o la presión en el estado 2, proviene de digamos, de la presión que están generando las moléculas en las paredes, bueno, sobre las paredes del recipiente. Entonces, todas las moléculas que estén cercanas
a las paredes, van a generar una fuerza por unidad de área y entonces en conjunto, digamos, la suma de todas estas aportaciones van a generar una presión. En este caso, bueno, aquí toda la suma de estas aportaciones pues generaron la presión 1. Pero ¿qué sucede cuando el volumen disminuye? Entonces, todas estas moléculas que se encontraban en todo este volumen 1 ahora se encuentran contenidas en un volumen menor. Entonces, las aportaciones que van a tener, pues también deben de ser digamos, la fuerza por unidad área que van a generar sobre estas paredes, pero el volumen disminuye. ¿Y qué pasa si disminuye el volumen? ¿Qué le pasaría al área también? También disminuye. También disminuye. ¿Y ustedes se acuerdan cómo determinamos la presión? La presión es fuerza entre área, ¿no? Entonces, si el volumen disminuye, también el área disminuye. Y entonces, ¿qué va a repercutir esto? Pues que la presión debe de aumentar. ¿Ok? Todos podemos comprender por qué en el estado final aquí está marcado que la presión es más grande con respecto al estado inicial. ¿Eso queda claro? Sí. ¿Sí? Ok. Entonces, Boyle lo que determinó es que en un proceso isotérmico, y es importante aquí marcarlo, en un proceso isotérmico, al haber un cambio de estado ocasionado por los alrededores, y en este caso disminuir el volumen, pero también podría aumentar, o sea, también podría ser el caso opuesto, pero en este caso, al disminuir el volumen, lo que sucede es que se disminuye el área en el cual las moléculas pueden ejercer una presión sobre las paredes del recipiente y por tanto la presión aumenta. Entonces, visto desde esta manera, pues nosotros podemos expresar la relación como la siguiente, que la presión es directamente proporcional al inverso del volumen, ¿ok? O dicho de otra manera, ¿no? Que la presión y el volumen son inversamente proporcionales. ¿Qué quiere decir con inversamente proporcionales? Que mientras una de ellas disminuye su valor, la otra lo va a aumentar, aunque también podría ocurrir el caso opuesto. Si una de ellas aumenta su valor, entonces la otra lo disminuye. En el caso que analizamos, en donde el sistema está siendo comprimido y el volumen disminuye, la presión aumenta. Bueno, entonces entendemos por la propuesta de esta relación de las propiedades de presión y volumen. Sí. ¿Sí? Ok. Y aquí es bien importante destacar que la única relación que estamos haciendo pues es entre la presión y el volumen, porque la temperatura y la cantidad de sustancia permanecen constantes. Con respecto a la cantidad de sustancia, bueno, realmente permanece constante porque en ningún momento se está agregando gas al sistema o tampoco hay una fuga o se está retirando este gas del sistema. Entonces, por eso vamos a considerar también que la cantidad de sustancia es constante. Y bueno, entonces, ya una vez establecido que la presión y el volumen tienen esta relación, pues nosotros podemos pues trazar cómo sería la trayectoria que va a seguir nuestro gas y para eso vamos a visualizar ahora este diagrama que es un diagrama presión contra volumen. Entonces en este diagrama presión contra volumen nosotros vamos a ubicar los dos estados que tenemos en la figura. Esos dos estados corresponden a un estado inicial en donde el volumen del gas es más grande que en el estado final, pero la presión del gas en ese estado inicial es menor que en el estado final. Entonces, para nosotros trazar este gráfico tenemos que recordar lo que nos enseñaron en cálculo. ¿Ustedes se acuerdan cómo graficaban la función x, que y es igual a 1 entre x? ¿Se acuerdan de esa función? Y es igual a 1 entre x. Como hipérbola, ¿no? Una hipérbola. Ajá. Entonces, realmente, bueno, se le conoce como hipérbola equilátera y esta relación es básicamente para dos variables que tienen una relación inversamente proporcional, que es nuestro caso de estudio. Entonces, lo que nosotros esperamos en el laboratorio es que el conjunto de datos experimentales que nosotros vamos a medir, cuando ya los tenemos todos juntos, pues formen digamos, siga esta función, en donde va a comenzar a disminuir
rápidamente y llegado a algún punto de la medición va a comenzar a tomarse aquí una asíntota. ¿Ok? Esto realmente pues nosotros solamente lo podemos tener en el cuadrante donde la presión y el volumen sean positivos, puesto que no podemos tener valores negativos. ¿Ok? Entonces, bueno, pues se acuerdan que esta función también puede estar en el otro cuadrante, en el opuesto. Pero en nuestro caso no toma lugar ese caso, ¿están de acuerdo? Sí. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a localizar nuestros dos estados. Entonces dijimos que en el estado inicial lo que está ocurriendo es que el volumen toma un valor B1 y tienen, en este caso vamos a tener una presión P1. Déjenme ponerlo aquí, las coordenadas. Entonces esta va a ser su presión 1. Y el estado final lo vamos a localizar. Entonces supongamos que esté aquí. Entonces aquí está su presión, sería la presión 2. Y bueno, si nos vamos hacia abajo, podemos encontrar el valor del volumen 2. Y entonces, ¿qué podemos notar? Primero, en términos de los volúmenes, sí se cumple que el volumen 1 es más grande que el volumen 2, que fue lo que nosotros estábamos visualizando arriba, porque el gas se comprime y el gas al ser sometido a un proceso de compresión, pues su volumen disminuye. Ahora, en términos de presión, ocurre lo opuesto. La presión 2 tiene el valor más grande que la presión 1. Bueno, entonces quiere decir que sí hemos localizado correctamente los dos estados que nosotros tenemos. Y acuérdense del lenguaje termodinámico, cuando nosotros tenemos un cambio de estado, hay unas funciones que se les denota de trayectoria, ¿no? En este caso, calor y trabajo. Y bueno, aunque ahorita no voy a hablar puntualmente de ellas, cuando lleguemos al tema de trabajo van a recordar este diagrama y estas líneas que he trazado van a tomar más sentido en ese tema. Pero bueno, ustedes recuerdan que estas funciones dependen fuertemente de la trayectoria. Entonces, para hablar de la trayectoria, pues nosotros tenemos que hacer notar cuál es el sentido en el que está ocurriendo este proceso. En este caso, estamos recorriendo el diagrama desde este estado 1 hasta este estado 2, siguiendo esta forma, ¿ok? Entonces, la trayectoria que está teniendo la compresión, el proceso de compresión, es el que está dictaminado por esta flecha, ¿ok? Podríamos tener el caso opuesto, como mencioné, y entonces si fuera el caso opuesto, el estado inicial estaría colocado aquí, el estado final estaría colocado a la derecha, y la trayectoria pues tendría que cambiar. Realmente nosotros lo recorreríamos en el sentido opuesto, y entonces la flecha tendría que marcar la posición opuesta. ¿Okay? Entonces, queda claro cómo nosotros podemos identificar cuál es el camino, cómo los estados podemos localizarlos sobre la línea. ¿Sí queda claro eso? Sí. Sí, profe. ¿Sí? Ok. Bueno, esta línea es importante porque a esta línea se le conoce como isoterma, dado que el proceso que estamos estudiando ocurre a temperatura constante, entonces el proceso se llama isotérmico y por tanto la representación gráfica de un proceso a temperatura constante se le denota como isoterma. ¿Ok? Entonces la isoterma pues nos va a poder mostrar todos los puntos experimentales que podríamos tener, digo porque podríamos tener aquí n cantidad de mediciones, cada una de ellas sería un estado en donde sus propiedades macroscópicas tomarían el valor particular pues de ese instante en la medición y entonces todo el conjunto de puntos pues lo que forman es una isoterma. Entonces, cuando yo les pregunte en el examen, define isoterma, pues ustedes podrán escribir que es una representación gráfica de un proceso a temperatura constante. ¿Ok? Y entonces, bueno, uno podría pensar que la isoterma solamente se va a ver así siempre. Y pues, digamos, la noticia es que no, que la isoterma puede tomar, digamos, formas diferentes dependiendo de lo que estemos graficando. En este caso, como estamos graficando la presión y el volumen, y entre ellas son inversamente proporcionales, pues la isoterma toma la forma de una hipérbola equilátera. Pero con ello no quiero decir que una isoterma siempre va a tomar esta forma.
puede tomar otra forma, la de una línea recta, por ejemplo, que será lo que vamos a ver un poquito más adelante. Y entonces, lo que no quiero es que ustedes se casen con la idea de que las isotermas siempre se van a ver así. No, va a depender de lo que estemos graficando en el eje Y y en el eje X. ¿Ok? En eso quedo bien claro. Sí, profe. ¿Sí? Ok. Bueno, entonces, a nosotros en el laboratorio no nos gustan estas funciones que sean diferentes a las líneas rectas. Y entonces lo que normalmente buscamos es linealizarlas, es decir, tener la forma de una línea recta. ¿Ok? Para ello, vamos a primero, ya vimos que sí se cumple la relación entre la presión y el volumen, y eso es lo que nosotros deberíamos de obtener en el laboratorio. De hecho, ustedes van a hacer una práctica donde van a obtener estos gráficos de presión contra volumen. Ahora, en particularmente, a ustedes les enseñaron que para quitar este símbolo de proporcionalidad es posible si nosotros incluimos una constante de proporcionalidad que en este caso vamos a llamar K1. ¿Ok? Es el primer caso que analizamos y entonces la constante de proporcionalidad va a ser K1 y voy a poder escribir ahora sí una igualdad, en donde yo puedo decir que la presión es igual al producto de la constante de proporcionalidad K1 por el inverso del volumen. Entonces ya desde esta forma nosotros podríamos allí inferir que sí es posible ponerlo como una línea recta. Entonces para eso pues vamos a compararlo contra lo que nos enseñaron en la secundaria, que una línea recta tiene sus características, ¿no? Las características de una línea recta son la pendiente y la ordenada al origen. Y esta forma de la línea recta, pues nos gusta mucho en el laboratorio porque nos permite obtener valores a partir de la pendiente y la ordenada al origen, según sea el caso. ¿Okay? Entonces, fíjense cómo escribí exactamente la misma expresión de abajo, presión es igual a K1 por el inverso del volumen. Entonces, en el gráfico anterior yo grafiqué presión en el eje Y y volumen en el eje X. Pero para linealizar esto, a que quede como la línea recta establece, pues la propuesta es la siguiente, que en X, en vez de que yo grafique el volumen, si yo grafico el inverso del volumen, puedo tener como una semejanza ya con la línea recta. Y en las Y, allí sí voy a mantener la misma propiedad, que sería la presión. Entonces ahora voy a graficar presión contra inverso de volumen y esto debe tomar una forma de una línea recta en donde la pendiente va a ser igual a la constante de proporcionalidad, K1, y la ordenada al origen en este caso va a ser igual con 0. Entonces no vamos a tener un valor en específico, sino que debe de comenzar en teoría nuestra línea recta debe de comenzar en el origen. Bueno, entonces, del lado derecho ya tenemos el gráfico de presión contra inverso de volumen. Entonces, si es cierto lo que nosotros estamos escribiendo aquí, lo que se debe de formar es una línea recta de pendiente positiva. Entonces, bueno, aquí, ¿qué unidades ustedes pondrían para hacer este gráfico? ¿Importa, no importa? ¿Ustedes qué creen? Tal vez No las importa, ¿no? unidades van a inclinar un poco más la pendiente de la recta, pero va a tener el mismo comportamiento lineal. Entonces, lo que está proponiendo es que si yo grafico, por ejemplo, la presión en atmósferas, la pendiente tendrá una inclinación diferente a si yo lo grafico en Pascal. Por ejemplo, eso es lo que entendí. Sí, eso pensé, pero creo que no. Va a ser igual la gráfica de cualesquiera sean las unidades. ¿Por qué? ¿Por qué cree que serían iguales? Estuve pensándolo y el aumento que va a tener en la presión va a ser el mismo aumento que va a tener conforme aumente el volumen En cualquier unidad. en cualquier unidad. En cualquier unidad. Ok. Bueno, entonces ya establecimos esto. Entonces, importante, no tengan miedo ustedes al hacer este gráfico, pueden ocupar las unidades que ustedes estén midiendo directamente en el laboratorio. A lo mejor el equipo que están ocupando, por ejemplo, si están ocupando el manómetro, entonces muy probablemente las unidades que obtendrían de forma directa serían milímetros de mercurio.
Entonces, ustedes podrían graficar aquí en la pendiente los valores de milímetro de mercurio, pero a lo mejor por alguna situación de la experimentación es más conveniente reportarlo en atmósferas. Bueno, pues ustedes lo tienen en atmósferas, en atmósferas. Si ustedes quieren graficarlo en sistema internacional, no importa si ustedes aquí ponen Pascal y aquí en inverso de volumen, ¿qué unidades me tocarían en sistema internacional? 1/metro cúbico. 1/metro cúbico, ¿ok? O metro cúbico a la -3. ¿Ok? Yo pongo aquí las unidades del sistema internacional porque son las que me parece que deberíamos de comenzar a prepararnos a ocupar, como vengo diciendo desde el día 1. Más ello no implica que si yo en el laboratorio tengo aquí unidades de milímetros de mercurio y a lo mejor acá en volumen es el inverso de mililitros, o sea, no estoy como impedido a que pueda yo obtener este gráfico, pero la forma va a ser la misma. No importa si yo pongo Pascal, atmósferas, de acá centímetros cúbicos, mililitros, a la -1, no va a pasar nada. La forma de la línea recta va a ser la misma porque pues no debe de haber ninguna diferencia. Pero sí va a haber una diferencia en cuanto a las unidades que va a tener la pendiente. Estamos de acuerdo que si yo ocupo Pascal por metro cúbico, la pendiente tendrá unas unidades que van a corresponder a estas unidades que las que estoy graficando, pero que si yo ocupo atmósfera y mililitro como unidad de volumen, pues la pendiente va a tomar otro valor. Entonces, lo que quiero dejarles a ustedes es que tengan cuidado qué unidades van a ocupar o tengan presentes esas unidades para que cuando ustedes obtengan el valor de la constante, tengan noción de qué unidades va a tener, porque al final de la historia, esta pendiente es, digamos, está estrechamente relacionada con las unidades que yo haya elegido para hacer el gráfico. Y no solo esto va a aplicar en este caso, aplicará en todos los casos donde ustedes tengan una línea recta como producto de esa relación de variables. Entonces, siempre deben de tener en cuenta qué unidades van a colocar. Y de ahí la conciencia que estoy tratando de hacerles a ustedes, que siempre que coloquen un número, venga acompañado de su unidad. Debemos de siempre hacer énfasis qué es lo que estamos graficando para que todos estemos en el mismo canal. Bueno, entonces, ahora sí, ¿qué forma debería de tener esta línea recta? Bueno, acordamos que debe tener una línea recta de pendiente positiva en donde su origen esté localizado aquí, en 0,0. Y entonces, ahora vamos a localizar los dos estados que tenemos. Aquí estaría el estado inicial y aquí estaría localizado el estado final. ¿Ok? Fíjense cómo la posición del estado inicial y del estado final cambió. En el gráfico anterior, el estado inicial estaba localizado a la derecha, si se acuerdan, en la hipérbola equilátera, y el estado final estaba localizado a la izquierda, en la parte superior. Ahora la posición de los estados ha cambiado. El estado inicial se encuentra localizado aquí, y bueno, digamos, aquí sería la presión 1, y aquí estaría el valor del inverso de volumen 1. Y podemos hacer lo mismo con el estado 2. Yo puedo aquí ponerle que este es el valor de la presión 2 y hacia abajo aquí sería el valor del inverso de volumen 2. En la presión no pasó nada porque pues realmente grafiqué exactamente la misma propiedad. Queda que la presión 2 es más grande que la presión 1, pero si se fijan el inverso del volumen 2 quedó en el mayor valor, ¿no? ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué se invirtió la posición del estado inicial y del estado final? Porque ocupamos el inverso. Ajá. ¿Y qué ocurre cuando tomamos el inverso de un número? Cuando son cantidades muy grandes, este cociente pues, se hace más pequeño, por decirlo así. En este caso, el volumen inicial es más grande. Al dividir uno entre ese volumen, el resultado se hace más pequeño. Ajá. Y ¿Y qué le pasa al cuando volumen 2? al ser tal cual ahora más pequeño, al hacer este cociente, pues el resultado es más grande. Ok, entonces toman el valor opuesto. Si es grande, se hace pequeño, y si es pequeño, entonces toma un valor mayor. ¿Estamos de acuerdo en eso? Bueno, importante esto porque, aunque parece trivial mi pregunta, y dirían, bueno, realmente, ¿qué sentido tiene? Se confunden mucho cuando
cuando se les pide un gráfico o el otro y no saben qué esperar. Acordamos que en el gráfico presión contra volumen, una hipérbole equilátera será la función que debemos de obtener, y cuando nos piden presión contra inverso de volumen, yo no debo de estar pensando en la hipérbola, debo de estar pensando en una línea recta de pendiente positiva, en donde la posición de los estados va a cambiar con respecto a la otra gráfica. Y bueno, eso nosotros lo podemos entender, pero cuando probablemente no lo habíamos considerado, puede tomarnos un poco, pues, fuera de lo esperado, ¿no? Entonces, en este caso, dado que cambió la posición de los estados, la trayectoria cambia. Fíjense cómo ahora la trayectoria pues va desde aquí, este estado inicial, hasta este estado final, y sigue esta dirección, ¿ok? Que es una dirección diferente a la que nosotros vimos en el gráfico presión contra volumen. Entonces, por eso destaco esta situación de los volúmenes y el inverso de volumen. Ahora, en particular, esta línea que está aquí, pues es la representación de todos los puntos experimentales que yo puedo tener en el laboratorio. A lo mejor algunos van a quedar por arriba, van a quedar por abajo. Normalmente esta línea nosotros la obtenemos a través de una regresión lineal, con todas las mediciones que yo haya hecho en el laboratorio. Y entonces fíjense cómo esta línea recta de pendiente positiva también es una representación gráfica de la relación entre la presión y el volumen. Bueno, en este caso el inverso del volumen, pero al final de la historia, el proceso que se está analizando es a temperatura constante. ¿Ok? Aquí la temperatura tampoco cambió, ¿no? Aunque yo estoy aquí graficando presión contra inverso de volumen y allá presión contra volumen, el proceso sigue siendo a temperatura constante. Por tanto, esta línea recta también es conocida como una isoterma. Entonces aquí, en este caso, es una línea recta porque lo que estoy graficando es la presión y el inverso del volumen. De nueva cuenta, entonces, la isoterma cumple lo que su definición dice. Es una representación gráfica de la relación de dos propiedades del sistema cuando el experimento se lleva a cabo a temperatura constante. En este caso, las dos propiedades que se están relacionando, la presión y el inverso del volumen. ¿Eso queda claro? Sí. ¿Sí? Ok. Bueno. ¿Qué pasa con las unidades de la constante? La constante, si yo despejo de aquí, de esta expresión, a la constante K1, me va a quedar que K1 es igual al producto presión por volumen. Entonces, si yo tengo este valor de presión por volumen, nosotros deberíamos de obtener un valor asociado a este producto para cada uno de estos puntos. ¿Okay? Cada uno de estos puntos yo podría hacer el producto PV. De acuerdo a lo que nosotros tenemos aquí escrito, el producto PV es igual a una constante. En este caso, esa constante es K1. Eso quiere decir que cada uno de estos puntos debe de guardar una relación proporcional entre sí, y cada producto P por V debe de tomar el mismo valor. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si yo multiplico P2 por el inverso del volumen 2, por el volumen 2, si lo despejo de ahí, me debe dar un valor que llamaremos K1, y ese valor tiene que ser igual a si yo hago el producto de presión 1 por volumen 1. También si yo tomara un valor aquí en el medio y hiciera el producto de la presión por el volumen, me debe dar el mismo valor. También si yo tomo un valor por arriba o por abajo del estado inicial o estado final, me debería dar el mismo valor. Entonces, esta relación me está mostrando eso, ¿no? Que el producto presión por volumen en cualquier punto de medición de mi experimento deben de tomar el mismo valor. ¿Y por qué deben de tomar el mismo valor? Bueno, pues porque es el valor de la pendiente. Cuando ustedes en el laboratorio van a tener todos estos puntos, ustedes lo que van a hacer va a ser una regresión lineal, que en el laboratorio de física les van a enseñar, o ya les enseñaron probablemente, a hacer la regresión lineal manual. Y entonces lo que ustedes van a obtener va a ser el valor de la pendiente. Ese valor de la pendiente, dado que es una línea recta, pues es el mismo en cualquier punto, ¿no? de esta recta. Ese valor de esa pendiente es el K1, y que de acuerdo a lo que he escrito aquí es igual al producto presión por volumen. Entonces quiere decir que no importa dónde yo haga este producto, me tiene que dar este valor de la K1, porque gráficamente hablando es el valor de la pendiente. Ahora, esta K1 va a tener unidades en el gráfico que yo hice, pues ahí va a tener unidades de presión por metro cúbico, porque son las unidades del sistema internacional. Pero repito, si ustedes ocupan otras unidades, no pasa absolutamente nada. Ustedes pueden tener, por ejemplo, aquí centímetros cúbicos por, no sé, mililitros, ¿no?
o en unidades inglesas, sí, por pie cúbico. Entonces, no pasa nada, pero es importante saber el valor, es importante saber cuáles son las unidades que grafique para tener en cuenta qué unidades va a tener la constante. Esa constante de proporcionalidad, K1, nos va a permitir obtener algunos de los parámetros que permanecieron constantes en este experimento. ¿Se acuerdan qué propiedades dije que permanecían constantes en el estudio que hizo Boyle? La temperatura y la Cantidad cantidad. de sustancia. La temperatura y la cantidad de sustancia. Ok. Entonces, esos dos valores, digo, yo si estoy en el laboratorio, yo puedo saberlo, ¿no? Yo sé cuánta cantidad puse y yo sé cuál es la temperatura. Pero vamos a suponer que por alguna razón ustedes no saben, por ejemplo, la cantidad de sustancia, ¿no? En el laboratorio a lo mejor lo que ustedes van a hacer es confinar dentro aire. Entonces, imaginen que tienen una jeringa y en esta jeringa ustedes meten el émbolo y pues el aire que haya quedado atrapado ahí. Ustedes no saben cuánta cantidad de sustancia hay, ¿no? Ustedes saben que hay una cantidad ahí de volumen porque la pueden medir ahí con la jeringa, pero digamos, de forma estricta, ustedes no saben cuál es la cantidad de sustancia que está allí. Bueno, a través de esta constante K1 nosotros podríamos saber ese valor. ¿Ok? Entonces, déjenme, es que se trabó mi mouse. No, ya se trabó. Bueno, entonces voy a escribir aquí, en este pedazo que sí me deja escribir. Entonces, bueno, Boyle no supo esto que vamos a escribir, realmente él propuso su relación y hasta ahí llegó, pero nosotros no. A ver, espérenme tantito, déjenme ver si puedo mover la pantalla. Porque creo que abajo hay algo que les tengo que decir antes de. No se ha ido el audio, ¿verdad? No, no. Ok. Espérenme tantito. Ya me deja mover. Ya, ok. Bueno, sí, me faltaba esto. Esperen, antes de platicarles lo que no sabía Boyle, tengo que ver esta relación. Ok, entonces, si quedé que cada producto presión contra volumen de cada estado que ustedes pueden medir en el laboratorio son igual a una constante, entonces yo puedo escribir la expresión que está abajo, que mi constante de proporcionalidad K1 debe de ser igual al producto del estado 1 de entre el presión y el volumen. Esto también puede ser para el estado 2, para el estado 3, para el estado 4 y así hasta un estado n. Esta expresión que está aquí lo que hace es relacionar a los estados que ustedes analizaron en el laboratorio y también estados que ustedes no analizaron. A lo mejor ustedes en el laboratorio midieron solo 3 estados, el estado 1, el estado 3 y el estado 4. Y a lo mejor alguien les dice, bueno, entre el valor de volumen 1 y valor de volumen 3 no hiciste ninguna medición, pero con lo que tú ya conoces, a lo mejor podrías conocer qué pasaría en un estado intermedio o en un estado como el estado N, que está afuera, podrías saber alguna propiedad. Por ejemplo, si yo en el laboratorio estoy determinando volúmenes y yo digo ahora, bueno, ya conozco el estado 1 y el estado 2, yo podría relacionar a este estado con este estado y supongamos que yo conozco el volumen, pero no conozco la presión, yo podría con esta ecuación, digamos, P1 por V1 es igual a presión 2 por volumen 2, podría yo conocer de aquí la presión 2, simplemente relaciono al estado 1 que yo lo tengo bien caracterizado porque medí volumen y presión experimentalmente y pues yo propongo el valor de volumen 2 y digo, bueno, aquí en el medio entre el volumen 1 y el volumen 3, ¿qué presión yo esperaría? Y puedo calcularla. Lo bueno de esta relación es que yo puedo relacionar a los estados de manera como a mí me convenga, es decir, desde el punto de vista que yo tenga la mayor cantidad de valores de conocimiento. Por ejemplo, podría relacionarlo con el estado 1, el estado 2, pero también podría relacionar al estado 2 con el estado 4.
Y a lo mejor ustedes dicen, bueno, pero este estado 4 no está relacionado directamente con el estado 2, ¿no? No importa, dado que se debe de cumplir esta proporcionalidad entre los productos presión contra volumen, yo puedo relacionar el estado 2 con el estado 4 y de nueva cuenta, si yo conozco la presión y el volumen en el estado 4 porque lo medí, y pues yo no conozco la presión 2, pero sí puedo proponer un volumen 2, yo de aquí puedo conocer el valor relacionándolo o con el estado 1 o con el estado 4. Entonces, esta expresión sirve para cualquier estado que podamos tener en el gráfico y es una forma muy fácil para determinar propiedades relacionando los estados. ¿Queda claro cómo se ocupa esta expresión y cómo podemos nosotros establecer la relación entre cualquier estado que nosotros tengamos? Sí, profe. ¿Sí? Ok. Bueno, lo que ahora me faltaba decirles es lo que Boyle no supo, su constante de proporcionalidad K1 a que es igual, porque al final así como queda como K1, pues es difícil, ¿no? De entender. Ustedes, me voy a adelantar un poco y pues en esto sí es como aprovecharme de que ustedes conocen la ecuación del gas ideal. ¿A qué es, cómo escriben la ecuación del gas ideal? Presión por volumen Ajá, es igual a cantidad de sustancia y, ay, no me acuerdo qué era la R constante universal de los gases, y la T, ¿no? De temperatura. ¿ok? Entonces, esta es la ecuación del gas ideal, ¿ok? Esto es, digamos, la forma final a la que nosotros vamos a llegar después de estudiar estas leyes empíricas, ¿ok? Y en la ley de Boyle, nosotros tenemos la relación de la presión y el volumen. Y lo que nosotros encontramos que el producto PV es igual a una constante K1. ¿Ok? Si nosotros tomamos en consideración esto que estoy escribiendo, ¿a qué es igual el producto K1? A la presión por volumen. No, a la presión no. A la cantidad por la constante de los gases por la temperatura. Ah, entonces la constante K1, si nosotros vemos el producto PV del lado de la ecuación del gas es nRT y del lado de la ley de Boyle, pues es K1, por tanto, K1 es igual al producto nRT. ¿Ok? Déjenme poner un poco más delgado el lápiz aquí. ¿Qué unidades tiene el producto nRT? ¿Qué unidades tiene N? Mol. Mol. Entonces, déjenme escribir aquí mol. Entonces, K1 va a tener unidades de mol. ¿Qué unidades tiene la constante universal de los gases en sistema internacional? Atmósfera por litro sobre mol. Atmósfera y litro no son unidades del sistema internacional. Pascal metro cúbico sobre mol Kelvin. Pascal por metro cúbico sobre mol Kelvin. Bien. ¿Y qué unidades tiene la temperatura en sistema internacional? Kelvin. Kelvin. Mol entre mol, 1. Kelvin entre Kelvin, 1. Y por tanto la constante K1, ¿qué unidades tiene? Pascal por metro cúbico. Pascal por metro cúbico. Estas unidades son exactamente las que nosotros propusimos acá. Bueno, no que propusimos, las que encontramos, ¿no? Para el producto P por B. ¿Ok? Entonces se dan cuenta cómo Boyle no se dio cuenta que su constante K1 realmente lo que estaba relacionando era al producto de la cantidad de sustancia, la constante R y la temperatura del sistema. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Si yo puedo obtener el valor de K1 a través de una regresión lineal, yo lo obtengo de la regresión lineal del gráfico que tenemos acá arriba, yo con ese valor de K1, si yo, por ejemplo, conozco la temperatura a la cual hicimos el experimento, a la mejor temperatura ambiente, yo de este producto podría despejar a N, y entonces N quedaría como K1 entre RT, y podría determinar la cantidad de sustancia que quedó atrapada en la jeringa cuando yo simplemente saqué el émbolo y lo metí, y entonces quedó una cantidad de aire contenido, pero a ciencia cierta yo no sé cuánta cantidad de sustancia es, pero si hago este estudio de presión contra inverso de volumen, determino la pendiente, que es la constante K1, y tomando ventaja de que yo sé que este producto K1 es el producto nRT, entonces yo podría determinar
en este caso la cantidad de sustancias y yo conozco la temperatura, pero también podría ser al revés. A lo mejor pasa que yo sé en exacto cuánto yo puse en cantidad de sustancia, pero a lo mejor el profesor no me dice a qué temperatura hicieron el experimento y me lo pregunta. Yo puedo saberlo a través de la constante K1 que proviene de este gráfico. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo en eso? Más o menos entendemos para qué sirve esa constante K1 que tanto estoy mencionando. Sí. ¿Sí? Ok. Bueno. Entonces, eso es lo que tengo que anotar por ahí, cuáles son las condiciones en las que se hizo el experimento de Boyle, porque ahora vamos a ver la ley de Charles. Y al igual que Boyle, pues Charles, en este caso Charles es un físico francés, él decidió estudiar la relación de otras dos propiedades del sistema, en particular el volumen con la temperatura. Entonces, para eso, pues nosotros podemos imaginarnos el mismo sistema que teníamos para la ley de Boyle, con la diferencia de que ahora vamos a calentarlo o enfriarlo, ahí se puede de ambas formas, pero la presión debe de ser igual, o sea, debe de permanecer constante. Entonces, para eso, digamos que la presión que generan los alrededores no va a variar y eso va a ser una diferencia con respecto a la ley de Boyle. Entonces, si en un cilindro igual donde tenemos un pistón que no genera fricción, hay una presión externa que se está generando desde los alrededores al sistema y el gas dentro está generando una presión sobre las paredes del recipiente y nosotros medimos el volumen que está ocupando este sistema, podemos entonces obtener el estado inicial, en donde va a estar caracterizado por el volumen que ocupa, volumen 1, la presión 1 es la presión que genera el gas dentro de este espacio, la temperatura 1 será la temperatura a la que está haciéndose el experimento, así como está aquí probablemente es la temperatura ambiente, aunque podría estar en un baño de hielo, podría estar, digamos, a otro valor de temperatura si estuviera esto sumergido tal vez en algún baño, baño María, como le dicen. Entonces, así como está el experimento, aquí el dibujito pareciera ser que es temperatura ambiente y ese valor sería la temperatura 1. Y de nueva cuenta, la cantidad de sustancia, pues es la cantidad que hayamos colocado para iniciar el experimento y aquí sería N1. Como mencionamos, las variables que analiza Charles en este caso es el volumen y la temperatura, por tanto, la presión y la cantidad de sustancia permanecen constante. ¿Cómo se le conoce a un proceso donde la presión es constante? Isobárico. Entonces es un proceso isobárico. ¿Okay? Ley de Boyle, proceso isotérmico. Ley de Charles, proceso isobárico. Bueno, en este proceso isobárico, lo que nosotros vamos a tener es que el volumen va a cambiar como función de la temperatura. Entonces, aquí en el estado inicial tenemos V1 y tenemos temperatura 1, y si nosotros colocamos una fuente de energía térmica, aquí yo puse una vela, entonces es más fácil de entender primero la temperatura. Entonces la temperatura en el estado inicial será menor que la temperatura en el estado final. Eso creo que pues todos lo entendemos, ¿no? O sea que hay una fuente de energía que va a transmitir a través de la pared. Aquí, ¿qué pared debemos de tener en el sistema para que pueda ocurrir la transferencia de energía? Móvil. Perdón, diatérmica. Diatérmica, ¿ok? Entonces debemos de tener paredes diatérmicas, por ejemplo, podría ser de vidrio, ¿no? Las paredes, y entonces, desde ese punto de vista, el sistema puede aumentar su temperatura. ¿Qué va a pasar con el volumen? Digo, aquí viene la respuesta, ¿no? Que el volumen en el estado inicial será menor que en el estado final, es decir, el volumen en el estado 2 será mayor. Ahora, ¿ustedes cómo interpretan eso? ¿Por qué el volumen aquí debería de aumentar? ¿Qué pasa cuando le dan energía los alrededores? En este caso, los alrededores, ¿quién es? La vela. ¿Qué pasa cuando le da energía al gas? ¿El gas qué va a hacer con esa energía? Expande, ¿no? Aumenta. Se va a expandir, ajá. ¿Y cómo lo va a lograr? ¿Cómo se va a expandir? Aumentando el volumen. No, o sea, físicamente, cuando le das energía a las moléculas, ¿ellas qué van a hacer? Pues aumenta su energía cinética, ¿no? Aumenta su energía cinética y entonces, ¿qué va a pasar con la barrera que tienen con el pistón? Se va a desplazar.
se va a desplazar porque las moléculas van a poder empujar. De hecho, las moléculas comenzarían a generar una presión mayor, digan, vamos a decirles, una fuerza mayor por unidad de área, pero en estas paredes no vamos a tener ningún tipo de, pues digamos, de movilidad porque las paredes son fijas. Pero en esta pared sí la pueden desplazar. Entonces, en vez de aumentar la presión, porque si esta también estuviera fija y yo le aumento aquí la energía cinética a las moléculas y no pudieran desplazar ninguna pared, lo que ocurriría es que la presión del sistema va a aumentar. Pero dado que esta pared puede desplazarse, digamos, en el diagrama puede desplazarse hacia arriba, entonces la presión del sistema no está cambiando, porque lo que podría aumentar de presión, pues lo pierde cuando aumenta el volumen. Eso lo dijo Boyle, ¿no? Que si aumenta el volumen, ¿qué le pasa a la presión? Disminuye. Disminuye. Entonces, cada vez que las moléculas están desplazando al pistón, lo que están haciendo es que siempre tengamos la misma presión. ¿Ok? Entonces, aquí en este experimento lo que no quiero que se piense es de que la presión está aumentando, no lo está haciendo, sino en la medida en la que el volumen está aumentando, también la presión pues disminuye y entonces el producto P por B es igual aquí que acá. ¿Ok? Si se dan cuenta que lo que dijimos es que tiene que mantenerse. Pero en términos de la temperatura, sí aumentó y en términos del volumen, también aumentó. ¿Sí lo ven eso? Sí. Sí. Y aumentó porque las moléculas tienen la suficiente energía para poder desplazar a la pared móvil. Las paredes que son rígidas y que no cambian su posición, pues no permiten que el volumen cambie, pero en particular el pistón sí va a permitir que el volumen cambie. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros podemos escribir que el volumen inicial es menor que el volumen final y por tanto, pues nosotros podemos escribir la relación que hay entre el volumen y la temperatura. Dado como está escrito ahí, si aumenta el volumen, aumenta la temperatura. Por tanto, lo que Charles determinó es que la temperatura y el volumen tienen una relación directamente proporcional. Nosotros podemos escribir esta relación directamente proporcional así, que la temperatura es directamente proporcional al volumen, y entonces podríamos nosotros hacer un gráfico como el que está aquí, en donde podemos localizar de entrada a nuestros dos estados. Estos dos estados estarán localizados aquí el estado inicial y aquí está el estado final. ¿Ok? Aquí aparece que es una línea recta, de manera directa, ¿no? Cuando hacemos el gráfico temperatura contra volumen. ¿Ok? Entonces, si tenemos temperatura contra volumen, el gráfico pues debería tomar una línea recta de pendiente positiva y a lo mejor aquí podría venir la pregunta, ¿por qué tenemos una línea recta de pendiente positiva? Bueno, si yo quito esta constante de proporcionalidad, puedo escribir una igualdad si yo agrego una constante de proporcionalidad que voy a llamar K2. Entonces, temperatura va a ser igual al producto de la constante K2 por el volumen y entonces yo esto lo puedo digamos, comparar contra el modelo de la línea recta. Y entonces, si esto yo hago, me queda que si yo grafico en el eje X al volumen y grafico en el eje Y a la temperatura, entonces me va a quedar que la ordenada al origen de esta línea recta será 0 y la pendiente va a ser igual a la constante de proporcionalidad K2. Entonces, de aquí surge la idea de que el gráfico que debo yo de obtener cuando relaciono la temperatura con el volumen, pues debe de ser una línea recta de pendiente positiva. ¿Ok? Y bueno, y aquí cabe importante destacar qué unidades voy a ocupar de temperatura. Aquí puedo ocupar Celsius, Fahrenheit, Kelvin. Kelvin. Ok, Kelvin. Aquí en temperatura sí no hay opción, o Kelvin o Rankine, nada más. No puedo poner ninguna escala relativa, ninguna escala que yo haya creado, nada de eso, ninguna de esas. Tienen que ser escalas absolutas y ahí solo hay de dos sopas, o la escala Kelvin o la escala Rankine, nada más. Y en volumen, pues sí tenemos varias opciones. Voy a poner la del sistema internacional, que en este caso es metro, disculpen, se movió. En este caso voy a poner la del sistema internacional que tocaría metro cúbico. Pero de nueva cuenta, en el volumen ustedes podrían poner otra unidad y no pasa nada, pero en la temperatura sí les pido por favor que, bueno, creo que la que más conveniente ustedes van a ocupar va a ser Kelvin. Rankine básicamente no la van a ocupar.
siempre ocupen esa, no Celsius, no Fahrenheit. Eso es importante. Bueno, ahora ya que hemos establecido que me va a quedar una línea recta de pendiente positiva, donde esta línea recta comenzará en el origen, puedo entonces trazar la línea recta que tiene a estos 3 puntos dentro de sí. Aunque podría haber más, ¿no? Si ustedes hicieron más mediciones, debería de haber aquí más puntos. Y entonces el estado inicial queda colocado al lado izquierdo, en donde aquí tenemos el volumen 1, aquí tenemos a la temperatura 1. El estado 2 está caracterizado por el volumen 2, que está del lado derecho, que tiene un valor mayor, y la temperatura 2 quedaría localizada aquí. ¿Ok? Entonces se cumple lo que en el esquema de arriba dijimos, que el volumen es menor en el estado 1 con respecto al estado 2, y lo mismo va a pasar con la temperatura, que la temperatura es menor que en el estado 2. Desde este punto de vista, entonces podemos ver que la trayectoria que va a seguir nuestro sistema va a ir desde este estado 1 hasta este estado 2, y la trayectoria va a estar dictaminada por esta trayectoria que la flecha está indicando, que sería hacia arriba, pero podríamos ir en el caso opuesto. Si hubiéramos enfriado el sistema, nosotros comenzaríamos aquí, y si lo enfriamos, la trayectoria sería hacia abajo, y aquí terminaría el estado final. Eso sí lo entendemos, ¿no? ¿Queda claro eso? Sí. ¿Sí? Ok. La línea que nosotros estamos aquí graficando, y que podría tener a todos mis valores experimentales de laboratorio, es una representación gráfica de un proceso a presión constante, y que muestra la relación de dos propiedades del sistema, en este caso temperatura y volumen. Dado que el sistema está siendo evaluado en una condición a presión constante, a esta línea se le conoce como isobara. Entonces, cuando ustedes oigan isobara, quiere decir que el proceso se está analizando a condiciones de presión constante. Isoterma es una representación gráfica de un proceso a temperatura constante, y isobara a presión constante. Más o menos eso ya quedó grabado. Sí. ¿Sí? Ok. Bueno, de nueva cuenta, ustedes van a tener en el laboratorio N cantidad de valores, y el objetivo de ustedes es determinar pues los valores de la línea recta, ¿no? En particular la pendiente, ¿no? Porque la ordenada al origen acordamos que va a estar en 0. Entonces yo necesito saber la pendiente. Entonces hago mi regresión lineal. Ustedes en la serie pueden hacer la regresión lineal con la calculadora o pueden hacerla en Excel, no tengo problema al respecto, lo que les parezca más conveniente. Incluso deberían de hacerlo por de las dos formas, para en la calculadora también tener la habilidad de hacer una regresión lineal, y pueden corroborar su resultado de la calculadora con el gráfico en Excel, que es mucho más rápido de hacer. Si ustedes no saben hacer regresiones lineales en Excel, pueden ocupar los videos que hay en YouTube. En YouTube, si ustedes ponen cómo hacer una regresión lineal en Excel, incluso por las diferentes versiones que tenemos de Excel, allí les aparece cómo hacerlo. Es bastante sencillo, entonces no tengan miedo de hacerlo en Excel, pero sí practiquen en la calculadora. Y igual, si en su calculadora ustedes no saben cómo hacer la regresión lineal, les juro que pueden poner en YouTube el modelo de su calculadora y poner cómo hacer la regresión lineal en la calculadora tal marca, y va a aparecer un video donde alguien les explica cómo hacerlo, y es importante que sepan hacerlo con la calculadora, ¿no? Más ahora que si regresamos a presencial, pues ustedes van a tener que hacerlo en el salón de clases. Entonces es importante que comiencen a generar esta habilidad con su calculadora. Bueno, entonces van a hacer la regresión lineal, y lo que van a obtener va a ser la pendiente. La pendiente va a ser nuestro valor que nos va a interesar, y en este caso, pues de la expresión que yo tengo acá la voy a despejar, y me queda que la constante K2 es el cociente de temperatura entre volumen, y bueno, de acuerdo a las unidades con las que yo expresé el gráfico, que son las unidades del sistema internacional, la constante K2 me va a quedar como el producto de Kelvin entre metro cúbico. ¿Qué quiere decir esta expresión? Quiere decir que todos los cocientes entre la temperatura y el volumen deben de tener el mismo valor de la constante. Dado que la constante es la pendiente de esta línea recta, quiere decir que si yo hago el cociente de temperatura entre volumen en cada uno de estos puntos, el resultado del cociente de estas propiedades me tiene que dar exactamente el mismo valor, y ese valor tiene que corresponder al valor de la constante K2, porque es la pendiente, no puede cambiar la pendiente de una línea recta. Entonces, teniendo esto en la cabeza, y bueno, y aquí las unidades
Si ocuparon otras de volumen, pues aquí habría que colocarlas para mantener la uniformidad con nuestras unidades. Entonces, teniendo esto en la cabeza, yo puedo escribir esta relación para cada uno de los estados que yo obtuve experimentalmente hablando. Por ejemplo, para el estado 1, para el estado 2, para el estado 3, pero también puedo relacionarlo con estados que yo no medí. Por ejemplo, tal vez yo no medí un estado 4, ni tampoco medí un estado n, pero puedo colocar los cocientes en relación para yo poder después determinar propiedades que a lo mejor yo no medí en el laboratorio. Supongamos, si yo medí en el laboratorio la temperatura 1 y el volumen 1, estos yo los medí, también medí el punto 3 y solo medí, supongamos, esos dos. Y por alguna razón el profesor a mí me dice, quiero que determines cuál sería el volumen 2 o la temperatura 4 o la temperatura en el estado n. Bueno, yo no me preocupo porque como tengo caracterizados dos estados completamente, yo podría relacionar, por ejemplo, al estado 1 con el estado 2 para determinar el valor de esta propiedad que yo no conozco, que en este caso sería la temperatura 2. También podría relacionar al estado 1 con el estado n para conocer esta propiedad de temperatura en el estado n y podría saberlo, ¿no? O sea, no hay ningún impedimento de yo poder relacionar estados entre sí. ¿Cuál es la conveniencia? Como acordamos también en Boyle, que relacionemos los estados que tenemos completamente caracterizados, es decir, que sepamos las dos variables, tanto temperatura y volumen, conozcamos sus valores. Entonces, en este caso, el estado 1 y el estado 3 serían adecuados para poder hacer esta relación con los estados de los cuales no conozcamos alguno de sus valores. Puede ser el volumen o la temperatura, la propiedad que nosotros vamos a determinar a partir de la relación de estos estados. ¿Queda claro por qué puedo escribir digamos, esta igualdad en los estados? ¿Y queda claro cuál es la utilidad de escribir la igualdad para todos los estados? Sí. ¿Sí? Ok. Bueno, pues Charles, al igual que Boyle, pues no supo lo de su constante, ¿no? O sea, él pudo determinar la dependencia, ¿no? Que me queda una línea recta y pues hay una constante asociada. De nueva cuenta, aprovechándome de que ustedes conocen la ecuación del gas ideal, ¿me pueden decir otra vez la ecuación del gas ideal? Presión por volumen es igual a cantidad de sustancia por R por la temperatura. Ok. Y en ley de Charles, ahorita nosotros vimos que el cociente T entre B es una constante que denotamos como K2, ¿no? Ahora, de aquí vamos a despejar el cociente T entre B. ¿A qué es igual? A P entre N por R. Uh-huh. Entonces, la constante K2, ¿a qué es igual? P entre NR. Uh-huh. Y entonces esto no lo supo Charles, no supo que su constante relacionaba a las dos condiciones constantes de su experimento. Si ustedes entonces ya tienen en su tablita que están haciendo, Charles es un experimento que, ley de Charles es un experimento que se llevó sí para relacionar a la temperatura con el volumen, donde la presión y la cantidad de sustancia fueron constantes. Entonces, dado que son constantes, pues yo puedo asociarlas a esta constante. Aquí ya vimos la relación que deberían de tener. ¿Y qué unidades debe tener aquí la constante K2? A ver, ¿qué unidades tiene la presión en sistema internacional? Pascal. Pascal. Ok. ¿La cantidad de sustancia? Mol. Mol. ¿Lo puedo escribir así? ¿Nadie se ofende? No. Ok. ¿Y la constante R qué unidades tiene en sistema internacional? Pascal por metro cúbico entre mol Kelvin. Pascal por metro cúbico sobre mol Kelvin. Lo he puesto al revés porque está en inverso. ¿Están de acuerdo? Sí. ¿Sí? Pascal entre Pascal 1, mol entre mol 1, y el resultado de esto me va a dar en Kelvin entre metro cúbico, que son exactamente las unidades que nosotros acá propusimos para la constante K2, que es la pendiente de la línea recta.
¿Ok? Entonces quiere decir que la constante K2 a mí me puede servir, después de hacer mi regresión lineal, el valor de la pendiente de esa línea recta que es K2 me puede servir como valor para poder determinar o la presión o la cantidad de sustancia del sistema. Entonces, estas ecuaciones que estamos relacionando aquí, K2 y K1, sí sería importante que las tengan ahí como en sus notas, como ya aparte. Y a partir de este valor que ustedes saben que van a obtener de esta regresión lineal, supongamos que yo les doy la cantidad de sustancia. Ustedes podrían saber cuál fue el valor de presión que fue constante en el experimento, o al revés, si yo les doy la presión, ustedes pueden determinar la cantidad de sustancia que hay contenida en el cilindro. Entonces entendemos la utilidad de esta constante K2 y K1 son, digamos, constantes que permiten determinar el valor de alguna de las condiciones que fueron constantes en los experimentos. Una de las dos, ¿no? Porque no puedo saber las dos al mismo tiempo. Tengo que saber una y a partir de esta y de la pendiente puedo saber la otra. ¿Sí estamos de acuerdo en esto? Sí. ¿Sí? Ok. Entonces ya llevamos dos leyes empíricas, pues ahora vamos a la tercera, que es la propuesta por Gay-Lussac. A veces piensan que es la contribución de dos investigadores, pero no. Aquí está su nombre, Joseph Louis Gay-Lussac, fue solo una persona, y fíjense, él fue químico y físico francés. Entonces, en la antigüedad eran, bueno, hace 300 años, eran varias cosas. Gay-Lussac fue quien analizó la relación entre la presión y la temperatura, que es el conjunto de variables que no analizaron ni Boyle ni Charles. Entonces, él analiza cuál es la relación que puede existir entre la presión y la temperatura, pero debe de mantener constantes las otras dos. En este caso, las otras dos propiedades que permanecieron constantes fueron el volumen, es decir, el volumen 1 y el volumen 2 van a ser iguales, y la cantidad de sustancia también son iguales. Entonces, ¿cómo se le llama a un proceso a volumen constante? Isocórico. Isocórico. Entonces, un proceso isocórico. En algunos libros o en algunas referencias bibliográficas puede ser que le pongan isométrico. Si ustedes ven la palabra isométrico, se está refiriendo a un proceso donde el volumen no cambió. Para poder hacer este experimento podemos tomar también como referencia el mismo sistema, pero ahora tiene que quedar muy en claro que el pistón, que es la pared móvil en los otros dos casos, en este caso tiene que quedar fija. Entonces, esta pared no es una pared móvil, es una pared que está fija, ya no va a cambiar su posición y entonces esto nos va a asegurar que en cualquier punto de la medición el volumen va a ser el mismo, entonces no se va a desplazar. De alguna manera nosotros hacemos que esta pared quede fija y entonces todas las paredes pues ya no cambian ni su forma ni su posición y entonces el volumen va a ser el mismo. Con eso aseguramos que el proceso sea isocórico. Ahora, como comenté, Gay-Lussac relaciona la presión y la temperatura. Entonces, al igual que en la ley de Charles, podemos nosotros analizar un estado 1 en donde nosotros tengamos una presión 1, que es la que va a generar el gas dentro del recipiente, y una temperatura 1, que en este caso, así como está el dibujo, pues puede ser la temperatura del ambiente, aunque podrían tener otro valor de temperatura, pero bueno, aquí vamos a pensar que estamos en el ambiente, y entonces pues nuestro sistema alcanza el equilibrio con el ambiente, y entonces la temperatura que tenemos dentro es la del ambiente, siempre y cuando tengamos una pared diatérmica aquí también la pared diatérmica debe de ser el caso que tengamos. Y entonces, este conjunto de propiedades nos dan el estado inicial. Y si nosotros colocamos una fuente de energía, podemos calentar al sistema. Podríamos enfriarlo también como lo dije en el caso anterior. Pero bueno, vamos a seguir como en la ley de Charles, vamos a agregar energía al sistema y entonces coloco aquí una fuente térmica, mi vela, y entonces si hay una pared diatérmica, entonces es posible la transferencia de energía desde los alrededores al sistema y el sistema comienza a ganar energía. Desde este punto de vista, pues nosotros podemos entender que la temperatura en el estado final es mayor, dado que hay una fuente de energía que le suministra energía, y entonces la temperatura 1 es menor que la temperatura 2. Ahora, ¿qué va a pasar con la presión? Aquí, ¿ustedes qué creen? Si le estamos dando energía al sistema, pero la pared del pistón permanece constante, digamos,
constante en su posición, ¿no? Aumenta ¿Por qué va a aumentar? porque la temperatura hace que la energía cinética de las moléculas aumente y como el Ajá. pistón está fijo, pues no se puede cambiar el volumen. Entonces aumenta la presión. No se puede cambiar el volumen. Entonces, si no cambia el volumen, ¿qué pasa con el área que está ocupando las moléculas? Bueno, el área con la que puede impactarse, ¿no? Que sería el área de las paredes. ¿Qué pasa con esta área? ¿Cambia, digamos, del estado 1 al estado 2? No, queda igual. Queda constante. Entonces, ¿quién está cambiando? La presión. La presión, pero por efecto ¿de quién? ¿De la temperatura? La temperatura. De la temperatura, pero ¿a poco hay temperatura aquí en la expresión de presión? O sea, si ustedes le dicen eso a su maestro que les enseñó esta expresión y le dicen, no, pues por el efecto de la temperatura aumenta la presión, se quedaría como pensando, ¿no? Por la ¿Dónde está fuerza, aquí ¿no? la fuerza? En el caso de la ley de Boyle, ¿quién estaba aumentando o quién estaba disminuyendo? El área, ¿no? Esta es la cantidad que estaba cambiando porque en la ley de Boyle cambia el volumen. Pero en la ley de Gay-Lussac, esta permanece constante. ¿Y quién es realmente quien está cambiando? La fuerza. Y la fuerza, en este caso, tiene que estar relacionada con la fuerza con la que las moléculas chocan con las paredes del recipiente. Si tienen más energía, ¿cómo debería ser esa fuerza en el estado 2 comparado con el estado 1 donde no tenemos una fuente térmica? Mayor. Mayor. Entonces, la fuerza con la que las moléculas van a colisionar en esa unidad de área, en cada uno de estos puntos del recipiente, va a ser mayor en este estado 2 que en el estado 1. Entonces, ya pensándolo así, bueno, entonces lo que yo debo de esperar es que la presión en el estado 1 sea menor que la presión que se está generando en el estado 2, porque en el estado 2 debe de haber una mayor fuerza con la que las moléculas están chocando por cada unidad de área, ¿no? Que tengamos en las paredes del recipiente. Entonces, dicho ya de esta manera, quiere decir que si yo aumento la temperatura, la presión del sistema aumenta. Esta relación, al igual que en la ley de Charles, es una relación directamente proporcional y lo que yo puedo escribir entonces es que la presión y la temperatura son proporcionales. Escribo esto y haciendo analogía a lo que nosotros vimos en los casos anteriores, puedo quitar este símbolo de proporcionalidad agregando una constante, que en este caso denotaremos como K3, y entonces puedo escribir que la presión es igual al producto de la constante K3 por la temperatura. Esta expresión, al igual que la de ley de Charles, ya se parece a una línea recta. Me voy a ir tantito para acá, porque acá tengo la expresión de la línea recta. Entonces, si yo comparo esta expresión de presión es igual a K3 por la temperatura, me puedo dar cuenta que si yo grafico en las X a la temperatura, en las Y a la presión, me va a quedar que la pendiente es igual a la constante K3 y que la ordenada al origen en este caso también es 0. Entonces, desde ese punto de vista, pues yo debo de obtener una línea recta de pendiente positiva. Esta línea recta de pendiente positiva, yo la tengo aquí, en donde si yo grafico un diagrama presión contra temperatura, yo tengo que esta línea recta va a comenzar en el origen, va a tener dos estados, el estado inicial, el estado final. El estado inicial va a estar caracterizado por la presión 1 en las Y, la temperatura 1 en las X, el estado 2 va a estar localizado aquí, que sería la presión 2, y aquí la temperatura 1, que diga la temperatura 2, perdón. Y entonces yo tengo que el sistema va a ir desde un estado 1 que está localizado aquí en la parte inferior hasta un estado 2 que está localizado aquí en la parte superior, y la trayectoria que va a recorrer el gas es la que está dictaminada por la flecha, indicando que el sistema se está calentando porque pasamos de un valor de temperatura 1, que es menor, a un valor de temperatura 2, y al aumentar la temperatura, siguiendo esta trayectoria, también se nota que la presión aumenta desde P1 hasta la presión 2. Entonces sí se cumple lo que nosotros estábamos esperando, digamos, gráficamente hablando, y entonces tenemos esta relación. Ahora, en el laboratorio, pues yo puedo tener aquí muchos otros puntos, muchas otras mediciones aquí, dependiendo cuánto tiempo tengan. Entonces van a tener aquí varios puntos. Y la representación gráfica de
un proceso a presión constante un proceso a volumen constante, aquí le voy a poner, se le denota como isocora. Entonces, la isocora es una representación gráfica de un proceso que ocurre a volumen constante y que en particular en la ley de Charles, perdón, en la ley de Gay-Lussac, otra vez, la isocora es una representación gráfica de un proceso a volumen constante que en particular en la ley de Gay-Lussac relaciona a la temperatura con la presión. Entonces ya tenemos isoterma, proceso a temperatura constante, isobara, presión constante, e isocora a volumen constante. Entonces ya tenemos las tres representaciones. Si ustedes se fijan, solo la isotermal es la que tomó dos formas diferentes. La isobara y la isocora tienen una línea recta que es la forma en la que la vamos a ver la mayor de las veces, aunque también pueden tomar forma de líneas verticales u horizontales. Pero eso lo vamos a ver un poco más adelante, dependiendo del proceso que estemos analizando. Pero bueno, aquí en esto, ¿qué unidades voy a ocupar en presión? Si fuera sistema internacional el que yo voy a ocupar. Pascal, Pascal. Y en temperatura, Kelvin, Kelvin. Entonces, en presión puedo cambiar de unidades, pero en temperatura a fuerza siempre una unidad de escala absoluta, en este caso Kelvin. Bueno, si yo tengo esas unidades y yo la constante K3 la puedo despejar de la relación que tengo acá arriba, la constante K3 queda como el producto de presión entre temperatura, y si las unidades que yo coloqué ahí en sistema internacional son Pascal y Kelvin, entonces la constante K3 debe tener unidades de Pascal entre Kelvin. Esta al ser una constante, lo que me está indicando esta expresión es que todos los cocientes de presión y temperatura de cada uno de los puntos experimentales que yo haya determinado deben de tener el mismo valor, en este caso el valor de la constante K3. ¿Por qué? Porque la constante K3 es la pendiente de la línea recta que se obtuvo cuando se relacionaron estas dos propiedades. Entonces, si yo hago el cociente de P entre T para cualquiera de los puntos experimentales, me tiene que dar el mismito valor. Partiendo de este hecho, entonces yo puedo escribir lo siguiente, que si K3 es igual al cociente en cualquier estado, yo puedo escribir que el cociente P1 entre T1 para el estado 1 tiene que ser igual al cociente en el estado 2, en el estado 3, en el estado 4 y así en un estado N para el cociente presión entre temperatura. Y de nueva cuenta, estas expresiones nos permiten relacionar a los estados sin que tengamos ninguna dificultad al estado 1 con el estado 4, al estado 2 con el estado N, y básicamente ocuparemos los estados que nos convengan más dependiendo de cuál es el estado que yo tengo completamente caracterizado. Si yo aquí estoy relacionando al estado 1 con el estado 4, puede ser que a lo mejor yo tenga tanto la presión 1 y la temperatura 1 y conozca la temperatura 4, pero no conozco esta presión, puedo determinarla de ahí. Y lo mismo podría pasar con el estado 2 relacionándolo con el estado N. A lo mejor yo tengo estos dos valores y lo que yo quiero conocer a lo mejor en este caso es la temperatura. Yo no conozco la temperatura, pero sí conozco o puedo proponer un valor de presión que me parece adecuado para algún fin. Y entonces yo a partir de la relación que ya tengo podría extrapolar ese valor y obtenerlo. Y pues es muy fácil la relación si se dan cuenta. Entonces, cada una de las leyes tiene sus propias relaciones entre estados y es importante que las distingan. En ley de Boyle es un producto, presión por volumen, y en ley de Charles y en ley de Gay-Lussac son cocientes. ¿Okay? En la ley de Charles, el cociente entre qué propiedades es. En Charles. Temperatura sobre volumen. Mismo poder. Temperatura sobre volumen, y entonces en Gay-Lussac es presión y temperatura. ¿Ok? Entonces necesito que vayan como ubicando cuáles son las propiedades que se relacionan, y está muy fácil. Digamos que la manera en la que recomiendo que ustedes puedan irlos como asimilando es que recuerden cuál es la condición que es constante. Por ejemplo, en Boyle es la temperatura, entonces las propiedades que se relacionan son las otras dos, presión y volumen. En Charles la presión es la que es constante, entonces se relacionan las otras dos, volumen y temperatura. Y en Gay-Lussac la que es constante es el volumen, y entonces la temperatura y la presión son las que se relacionan. En todas estas, la cantidad de sustancia es constante. Entonces, esa no la tengo que recordar porque sé que en todos los experimentos que vimos de Boyle, Charles y Gay-Lussac, el común denominador es que la cantidad de sustancia es constante, y la propiedad que es constante, digamos,
que es diferente a la cantidad de sustancia, pues entonces ya me deja al par de variables que fueron analizadas en cada experimento. Esa es una manera en la que podemos como asimilar cada una de las aportaciones individuales. Ahora, aprovechando de nueva cuenta que ustedes conocen la ecuación del gas ideal, ¿me la pueden decir otra vez? Presión por volumen es igual a cantidad de sustancia por R por temperatura. Ok. Entonces, acá luego aprendimos hoy en la ley de Gay-Lussac. Entonces, acá aprendimos que la presión por la presión entre la temperatura es igual a una constante que denotamos como K3. Si aquí yo hago el cociente P entre T, ¿qué obtengo? NR entre B. Ujú. Por tanto, la constante K3 ¿a qué es igual? Mol por Pascal por metro cúbico entre mol Kelvin. Espérame, todavía no voy por las unidades. Antes, si P entre T es igual al cociente NR entre B y en la ley de Gay-Lussac P entre T es igual a la constante K3, la K3 ¿a qué es igual? A NR sobre B. A NR sobre B. Ahora sí vamos a las unidades. A ver, si K3, entonces tenemos K3. ¿Qué unidades tiene la cantidad de sustancia? Mol. Mol. La R, Pascal por metro cúbico entre mol Kelvin. entre mol Kelvin. Y el volumen, Metro cúbico. metro cúbico. Como está en inverso, lo voy a poner así. ¿Sí están de acuerdo? Sí. Mol entre mol 1, metro cúbico entre metro cúbico 1, y las unidades de K3 me quedan como Pascal entre Kelvin. Entonces quiere decir que las unidades que nosotros aquí obtuvimos para la pendiente, pues sí son los que corresponden al cociente NR entre V, que Gay-Lussac no supo que esa constante estaba relacionando al volumen y a la cantidad de sustancia del sistema. Y de nueva cuenta, esta K3 proviene de la regresión lineal que ustedes van a hacer de sus datos experimentales, y con este valor de K3 ustedes podrían conocer o la cantidad de sustancia o el volumen que está ocupando el sistema, siempre y cuando sepan la otra, ¿no? Si yo quiero que calculen la cantidad de sustancia, les tengo que decir cuál es el volumen del recipiente, y si yo quiero que ustedes calculen el volumen del recipiente, tengo que decirles cuál es la cantidad de sustancia que está contenida en ese espacio. ¿Más o menos estamos de acuerdo en eso? Sí. ¿Sí? Ok. Vale, entonces vamos a resolver 2 ejercicios, ¿les parece bien? Sí. Ok, déjenme para acá que hay un espacio en blanco. Bueno, aquí. A ver, entonces les voy a dictar un problema. A ver, anótenlo y lo vamos resolviendo en conjunto. ¿Ya puedo comenzar a decirles el problema? Sí. Ok. Un globo aerostático es inflado con un volumen de 0.55 litros a nivel del mar. Es inflado hasta un volumen de 0.55 litros a nivel del mar. 5 litros. ¿Cuánto dijo, perdón, profe? 0.55 litros a nivel del mar. Punto y seguido. Si se deja elevar hasta una altura de 6.5 kilómetros, donde la presión atmosférica es 60% menor. Si se deja elevar hasta una altura de 6.5 kilómetros, donde la presión atmosférica es 60% menor, coma,
determina el volumen final del globo. Determina el volumen final del globo si la temperatura permanece constante. Determina el volumen final del globo si la temperatura permanece constante. Ese sería el inciso A. Me faltó decir que era el inciso A, perdón. Ahí donde dice determina, inciso A, determina el volumen final del globo suponiendo que la temperatura permanece constante. E inciso B, determina la cantidad de aire en mol. Determina la cantidad de aire en mol que está dentro del globo si la temperatura es 273.15 Kelvin. $273.15 Kelvin. ¿Ok? Bueno, primera cuestión. ¿Hay un cambio de estado o no hay un cambio de estado en el problema que acabamos de platicar? Sí, ¿no? Sí. Si hay un cambio de estado, ok. Si hay un cambio de estado, ¿cuál es la propiedad que está cambiando? Acuérdense, al menos una debe de cambiar. ¿Cuántas están cambiando? ¿Una, dos, ninguna? El volumen El volumen, y cantidad de sustancia, ¿no? Presión. la presión. No, la cantidad de sustancia en ninguna de las leyes que vimos consideramos que cambiaba. Ah, sí, es cierto. Sí. Entonces, esa no. Ok, entonces presión y volumen. Vamos a suponer que el globo no se está deformando, ¿no? O sea, que tiene ya una cantidad fija una vez de que ya fue llenado. Como, ¿se han visto los globos aerostáticos? Los que se elevan, Sí. ¿sí? Bueno, imagínense uno de estos y pues que no va a aceptar mayor cantidad de aire dentro de. Lo que cambia, pues sí es la densidad, ¿no? Por eso se eleva. Si se acuerdan más o menos de eso, ¿no? Seguramente eso lo vieron en la preparatoria, ¿no? Bueno, ok, entonces, a ver, en el estado inicial, ¿qué conocemos? Y en el estado final, ¿qué conocemos? También sería bueno que nosotros lo escribamos. Siempre recomiendo que escriban qué es lo que conocemos de datos, aunque parezca algo que no es necesario. Yo creo que sí es fundamental para identificar qué debo de calcular y no irme más allá de lo que me están pidiendo. Entonces, en el estado inicial, ¿qué propiedad conocemos? La presión, La presión. ¿Cuánto vale la presión en el estado inicial? una atmósfera. Una atmósfera, porque estamos a nivel del mar. Y el globo aerostático está abierto, ¿no? Entonces, pues la presión que se está generando es la de la atmósfera. Una atmósfera. Ok. ¿Qué otra cosa conocemos? El volumen, El volumen. ¿Cuánto vale el volumen? 0.55 litros. 0.55 litros. Ok. En el estado final, ¿qué más conocemos? La presión también. La presión. ¿Cuánto vale la presión? ¿Qué dice el problema? 60% menor vale 0.4 atmósferas. 0.4 atmósferas. ¿Estamos de acuerdo con este valor? 0.4 atmósferas. ¿Nadie escribió 0.6 atmósferas? Si alguien No. escribió 0.6 atmósferas, es el momento en que diga, yo no entiendo por qué es 0.4 atmósferas. ¿No? Bueno, entonces el problema dice que es 60% menor. Entonces lo que queda
es de la atmósfera, de donde partió el globo. Si es 60% menor, pues lo que queda de la presión es 0.4 atmósferas, ya digamos en esa altura de 6.5 kilómetros. Ok, ¿qué me están pidiendo en el primer inciso? El volumen final. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. Ahora, me dicen que la temperatura permanece constante, que yo considere que la temperatura 1, voy a ponerla por aquí, que temperatura 1 es igual con temperatura 2. Voy a poner aquí en el medio, porque no sé el valor puntual. Bueno, en el inciso A no lo sé, hasta que vaya al inciso B, pero bueno, en el inciso A, me dicen que la temperatura permanece constante, y con este tip, ¿qué ley me están invitando a ocupar? Ley de Boyle. Ley de Boyle. ¿Ok? ¿Ok? ¿Y cuál es la ley de Boyle? Aquí sí tengo relación de estados. ¿Qué forma de la ley de Boyle me convendría ocupar? El de P1 Presión por volumen. por B1 es igual a P2 por B2. Ajá. Entonces me conviene ocupar la que relaciona los estados. De aquí, ¿cuál yo no conozco? El volumen 2. El volumen 2. Entonces, volumen 2, ¿a qué va a ser igual? A la presión 1 por el volumen 1 sobre la presión 2. Ok. Aquí vale la pena mencionar que yo no les puse unidades a obtener. Entonces podemos calcularlo en litros o en metros cúbicos. ¿En qué unidades quieren que los obtengamos? Si yo no les digo unidades, ustedes tienen la libertad de poner una unidad que les parezca más conveniente, pero si yo en algún problema les pido una unidad en particular, esa sí la tenemos que respetar. Entonces en el inciso A yo no puse ninguna unidad. Entonces, ¿en qué unidad quieren que calculemos el volumen? ¿En litros o en metros cúbicos? Litros. Litros. Ok. Entonces, en litros me va a quedar lo siguiente. Presión 1, puedo ocupar este mismo valor, ¿no? 0.4 atmósferas y 1 atmósfera, ¿no? Esos son los valores que voy a ocupar. También, si lo ocupamos en litros, pues en atmósferas también lo voy a poner. Entonces, aquí me tocaría 1 atmósfera por 0.55 litros entre 0.4 atmósferas. ¿Ok? Atmósfera entre atmósferas se hace 1, y entonces me van a quedar únicamente como litros. ¿Cuánto da este valor? Bueno, y antes de que lo calculemos, antes de que metamos números a la calculadora y demás, la ley de Boyle, ¿qué dice? ¿Cuál es como el enunciado que ustedes recuerdan de ley de Boyle? Que la relación entre la presión y el volumen es inversamente proporcional. Entonces, si aumenta la presión, disminuye el volumen y viceversa. En este caso, ¿qué ocurrió? ¿La presión aumentó o disminuyó? Disminuye. Disminuyó de 1 a 0.4. Entonces, ¿qué yo debo de esperar con el volumen? ¿Que aumente o que disminuya? Que Que aumente. aumente. Que aumente. Entonces, antes de que yo meta números en la calculadora y demás, yo tengo en mi cabeza, no sé exactamente qué número voy a obtener, pero sí sé que tiene que ser más grande que 0.55 litros. Si yo obtengo un valor igual que 0.55 litros o por debajo de 0.55 litros, quiere decir que algo está mal, ¿no? O sea, no puedo entregar yo así el resultado porque va en contra de lo que la ley de Boyle está prediciendo. Entonces, tengo que tener en la cabeza que no sé cuánto va a ser, pero tiene que ser más grande que 0.55. Ahora sí, ya me voy a la calculadora y con la noción de esto en la cabeza, ahora sí, ¿qué valor yo obtengo? 1.375 litros. 1.375 litros. Ok. Si yo quisiera expresar este valor en metros cúbicos, ¿qué hago? Dividirlo entre 1000. Dividirlo entre 1000, ¿no? Entonces, ¿cuál es la equivalencia? Un metro cúbico equivale a 1000 litros, y entonces esto me quedaría como 1.375 por 10 a la menos 3 metros cúbicos. Entonces, para que no les dé miedo ocupar en metros cúbicos los resultados, pues fíjense, básicamente al resultado que obtuvimos en litros, simplemente agregamos
por 10 a la menos 3 y en automático ya tenemos metros cúbicos. Entonces, para que no quede esa sensación de que en metros cúbicos es más difícil. No, realmente no lo es. Pero podría obtener primero el valor en litros y me siento más cómodo y luego ya ese pasarlo a metros cúbicos. Ahora, ¿qué otra forma habría para resolver este problema? Esta relación que escribimos aquí, en vez de ponerla numéricamente hablando, ¿cómo también la pude haber escrito? Sin poner el número y que relaciona la presión 2 con la presión 1. ¿Cómo queda la presión 2 en términos de la presión 1? Presión 2 es igual A 0.4 presión 1. a 0.4 de la presión 1. Fíjense cómo yo no estoy poniendo el valor en atmósferas, porque a lo mejor la presión pudo haber sido, la presión 1 pudo haber sido otro valor que no fuera 1, y entonces pues yo no necesito tal vez calcularlo. Fíjense cómo con esta expresión, si yo voy al camino 2, digamos un camino 2, el volumen 2, en vez de escribir presión 2, voy a escribir esa relación, entonces quedaría volumen 2 igual a presión 1 por volumen 1 entre 0.4 de la presión 1. ¿Ok? ¿Qué pasa si yo divido presión 1 entre presión 1? Me da 1, entonces el volumen 2 es igual a volumen 1 entre 0.4. Y fíjense cómo esta expresión ya es independiente de la presión 1. Podría ser que en algún problema no les den el valor de presión y en vez de ustedes estar como obsesionados por calcularla, más bien a lo mejor la invitación sería como expresarlo así, de cómo depende una propiedad en un estado con respecto a esa misma propiedad, pero en otro estado, ¿no? Entonces, en este caso sería esto, y bueno, si nosotros sustituimos, pues quedaría 0.55 litros entre 0.4, y bueno, matemáticamente hablando me da exactamente el mismo resultado. ¿Cuál de los dos caminos es mejor? Los dos son buenos. Aquí dependerá mucho de cómo yo interpreto los datos que me dan y también en función de si yo tengo todos los datos, ¿no? Si yo no tuviera la presión, pues a fuerza tengo que ir por el camino 2. Dado que sí la teníamos, pues fuimos por el camino 1, ¿no? Entonces, este es el inciso A y quedaría resuelto así. ¿Más o menos claro queda los dos caminos? ¿Son claros? Sí. Ok. Ahora, en el inciso B, ¿qué me dicen? Hay que calcular la cantidad de sustancia que hay, ¿no? Considerando que la temperatura es 273.15 Kelvin. ¿Cuánto es eso en Celsius? 0. 0 Cero. grados. Entonces estamos en 0 Celsius y estamos considerando que la temperatura es igual digamos, en cualquier nivel en el que está el globo, ¿no? Entonces, pero sí sabemos de que esto es una idealidad porque realmente mientras vamos subiendo, digamos, en el globo, pues la temperatura va disminuyendo. Quiero hacer esta aclaración porque pues he tenido como de repente como esto, pero es profesor, disminuye, sí, vamos a considerarlo como una condición que se cumple para poder ejemplificar lo que está pasando con Boyle. Cuando ya tengamos más adelante como el conjunto de las leyes empíricas que estamos analizando, las vamos a analizar en conjunto, entonces ahí sí ya vamos a poder tener en consideración que la temperatura también está cambiando, pero aquí denme la oportunidad de tomarlo como un caso ideal en donde la temperatura no está cambiando como función de la altura. Bueno, si eso lo consideramos, ¿cómo podríamos calcular la cantidad de sustancia? ¿Qué deberíamos de hacer? ¿Qué se les ocurre? Usar la ecuación de gas ideal. Bueno, esa todavía no la deberíamos de ocupar. Digo, yo me aproveché de que la sabían. Entonces, la ecuación del gas ideal aquí todavía no la ocupamos. Entonces, ¿cuál es la otra propuesta que enseñé en esta clase? O no enseñé nada. También puede ser, ¿no? Utilizar la constante La constante. K1 a qué es igual en la ley de Boyle. ANRT. ANRT. Ok. Bien. Y esta constante K1 a su vez, ¿cómo la puedo calcular? ¿Cómo yo calcularía el valor de K1? Con el producto de presión por volumen. Ajá. ¿Cuál en el estado inicial o en el estado final? ¿O da lo mismo? Da lo mismo, ¿no?
da lo mismo. Entonces yo podría poner P1 por V1 o también podría proponer presión 2 por volumen 2. ¿Con cuál quieren que lo hagamos? Con la 1. Con el 1. Ok, ¿cuánto vale la presión 1? Una atmósfera. Una atmósfera. ¿Y el volumen 1? 0.55 litros. Ok, ¿cuánto da esto? A ver, saquen la calculadora. Bueno, 0.55, ¿no? Por 1 da 0.55. Pues ahí está, 0.55 atmósferas por litro. Digo, nada más para que lo corroboren y quedemos como que todos tranquilos. ¿Cuánto da la K2? Quedaría K2, K1 también, pero con el estado 2, perdón. También es K1. Sería 0.4 atmósferas y el volumen en litros fue 1.375 litros. A ver, díganme cuánto les da. 0.50. 0.55. 0.55 atmósfera por litro. Entonces da lo mismo, ¿no? Entonces nada más, esto yo lo hice para corroborar que da lo mismo, pero ustedes el día del examen pueden solo ocupar uno de ellos. Entonces, esta K1 ya tengo el valor y ahora sí, puedo despejar a N. N va a ser igual a K1 entre RT, ¿no? Si yo la despejo de acá arriba. ¿Sí estamos de acuerdo o no? ¿Quién sabe? Sí, profe. Sí. ¿Sí? Ok, K1 entonces va a ser 0.55 atmósferas por litro. Si yo estoy ocupando aquí atmósferas por litro, ¿qué valor de R yo debería de ocupar? 0.082 atmósfera 0.0. Ok, sobre mol Kelvin. ok, 0. Espérame, déjenme aquí ya escribí. Lo voy a poner como en inverso, entonces lo voy a poner dividiendo. A ver, espérenme. Aquí tocaría 0.082. Dijeron que el litro atmósfera sobre mol Kelvin. ¿Sí están de acuerdo que escriba así el valor de R? ¿Nadie tiene Sí, conflicto profe. con esto? Ok. ¿Y cuánto vale la temperatura? 273.15 Kelvin. Ok. Y entonces esto va a quedar como Kelvin entre Kelvin 1, atmósfera por litro, entre atmósfera por litro da 1, y entonces me va a dar el resultado en mol. Ahora sí, N a cuánto es igual. Pues saquen la calculadora. 0.024 mol. A ver, en notación científica. 2.45 Ah, a ¿viste cómo la cambié? menos 2. Ok, déjame escribir bien la N. Me vuelves a decir el dato, ¿vale? Sí. Es que de repente cuando se traba mi computadora como que no me deja hacer las letras. A ver, esto sería N es igual a 2 puntos, ¿qué me dijiste? 2.45 por eso a la menos 2 mol. 45, ¿cuál es el otro número que va acá? Sigue otro 5. Entonces le ponemos 46 o 45.5. 46. No sé. 46. Bueno, lo digo esto porque ven que en los quizzes la respuesta calculada tiene un intervalo, entonces no vaya a ser el diablo y ustedes no redondearon o alguna cosa así. Entonces, por eso lo digo. Bueno, entonces 2.46 por 10 a la menos 2 mol. ¿Ok? Eso es lo que deberíamos de tener si la condición de temperatura se mantuviera constante en el globo. Más o menos quedó claro el camino. ¿Entendimos el procedimiento? Sí, todo bien. Sí, ¿Sí? profe.
Ustedes van a hacer esto, me lo prometen en el examen y en la serie, ¿no? Siempre. Sí. Sí, sí. Sí, ¿verdad? Sí, sí. Ok, bueno. Entonces vamos, hacemos otro problema, ¿les parece? Sí, profe. Sí. A ver. Entonces, vamos más para abajo. Entonces, problema 2. El problema 2 dice así. Dice, una muestra de 452 mililitros de flúor gaseoso se calienta de 22 a 187 grados Celsius. Una muestra de 452 mililitros de flúor gaseoso se calienta de 22 a 187 grados Celsius a presión constante. Inciso A. ¿Cuál es el volumen final de la muestra? Inciso B. ¿Cuál es la cantidad de sustancia en mol? Si se está en el Popocatépetl. Bueno, en la cima del Popocatépetl, si quieren ponerla así. Entonces, inciso A e inciso B. Entonces, vamos a poner aquí problema 2. ¿Es un problema de cambio de estado, sí o no? Sí. Ok, de nueva cuenta. Características en el estado inicial que tengamos claras y en el estado final. Entonces, ¿qué conocemos? Volumen inicial. Volumen inicial. Ok, entonces el volumen. ¿Cuánto es el volumen 1? 452 mililitros. Ok. La temperatura en el estado inicial. 22 Celsius. Grados Celsius. Ajá, pero en Celsius me gusta, bueno, no me gusta. ¿Me es conveniente poner la temperatura? No. Entonces va a ser 22 más 273.15. y esto me da un valor de 297.15. 97. 95. 95, ¿no? Ok, bien. Ahora el volumen 2. No sabemos. No lo conozco, incógnita. Temperatura 2. 460.15 Kelvin. Ok, entonces sería 180. A ver, espérenme, otra vez ya se trabó esto. A ver, 180 más 273.15 Celsius. ¿No era 187, profe? Ah, sí, tiene razón. Sí, sí, sí. 187. Qué bueno que me dijo. Espérenme, déjenme quitarlo. Ya se volvió a trabar. A ver, espérenme un segundo. A ver, ya. Ya se destrabó. Entonces, 187 me dijo, ¿verdad? Sí, profe. A ver, espérenme tantito. Conste que me juega malas bromas esto, cuando se traba. Entonces, a ver, 187 grados Celsius más 460. No, más 200, perdón, más 273 que da 460. Entonces, son 180. Otra vez, 187 grados Celsius más 273.15. 460 me dijo, ¿verdad?
Sí, profe. Punto 15. Punto 15 Kelvin. Ok, ahí está. ¿Cuál es la condición que nos dicen en el problema? Además de estos datos, que la presión es constante. Presión 1 es igual a la presión 2 y por lo tanto, ¿qué ley me están pidiendo o me están invitando a ocupar? La de Charles. Ley de Charles. Entonces, ley de Charles es un proceso a presión constante. ¿Qué ecuación puedo ocupar para relacionar estados de acuerdo a la ley de Charles? Temperatura 1 sobre volumen 1 es igual a temperatura 2 sobre volumen 2. ¿Ok? Entonces me dijo volumen 1 entre temperatura 1 es igual a volumen 2 entre temperatura 2. ¿De aquí a cuál tengo que despejar? Al volumen 2. Ok, ¿cómo lo dejarían? Que es igual volumen 2. Volumen 2 es igual a volumen 1 por temperatura 2 entre temperatura 1. Ok, de acuerdo. Y entonces, aquí viene una situación. ¿Por qué insisto tanto en que hagamos los cocientes en unidades de temperatura absoluta y no en Celsius? Uno podría pensar que como es un cociente y pues las unidades se van a cancelar, da lo mismo si yo hago el cociente en Celsius o en temperatura. Y aquí les voy a demostrar que eso no es cierto. ¿Ok? Si nosotros hiciéramos el cociente de temperaturas en escala Celsius, aquí me queda cociente T2 entre T1, ¿no? Entonces voy a hacer aquí como un breviario cultural nada más. Si yo hago T2 entre T1, tengan su calculadora ahí a la mano, me van a decir cuánto valen los resultados. Entonces T2 entre T1 para el caso de Celsius, ¿qué voy a poner? Voy a poner T2 entre T1, me quedaría 187 grados Celsius entre 22 Celsius. ¿Cuánto da esto? 8.5. 8.5. Y ahora, si yo lo hago en escala absoluta, me quedaría 460.15 entre 295.15. ¿Cuánto da esto? 1.56. 1.56. Sí. ¿Se dan cuenta cómo son diferentes entre sí? ¿No son iguales? ¿No son equivalentes? ¿Sí se dan cuenta o no se dan cuenta? Sí. ¿Sí? Ok, entonces, por eso es que nosotros no debemos de ocupar cocientes de temperatura en escalas relativas, porque no es equivalente a hacerlo en escalas relativas que en escalas absolutas. ¿Ok? Entonces, aprendida la lección, no voy a ocupar nunca escalas relativas, siempre escalas absolutas. Ahora sí, voy a calcular el inciso A. El inciso A dice que es el volumen 2, es igual a volumen 1. ¿Cuánto era el volumen 1? 452 mililitros, ¿sí, verdad? Ustedes me corrigen si es diferente el número. Espera, ya se volvió a trabar esto. 452 mililitros, y eso lo voy a multiplicar por el número que me dieron, el 1.56 que escribieron ahí, y entonces me va a quedar 452 mililitros por el 1.56, ¿están de acuerdo que este 1.56 es adimensional porque Kelvin entre Kelvin se hizo 1? Y entonces voy a multiplicar aquí por 1.56. ¿Cuánto da el resultado? $705.12. 705.12 mililitros. Sí. ¿Ok? Y entonces, ¿este es un resultado esperado o no? Si aumenta la temperatura, ¿qué le debería pasar al volumen? También aumenta. También aumenta porque hay una relación proporcional. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí. Vale. Bueno, en el inciso B se queda de tarea, ustedes lo van a resolver y la próxima sesión me dicen cuánto les dio. ¿O alguien ya lo calculó?
Ya. Ya lo calculó. ¿Cuánto le dio la cantidad de sustancia? 9.34 por 10 a la menos 3 mol. Muy bien. Entonces, esta cantidad de sustancia usted la calculó seguramente a través de la constante K2 entre NR. Sí está, no, perdón, aquí me equivoqué. Mejor voy a escribir la constante K2. ¿A cuánto equivale la constante K2? K2 es igual al cociente entre, sí, porque si no los voy a confundir, P entre NR. ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Todos estamos de acuerdo? Sí. Y de aquí despejó a N, ¿no? ¿Cuánto le dio N? Quedaría N es igual a la presión entre la constante K2 por la constante R, y esto le dio un valor de, ¿me lo puede repetir, por favor? 9.34 por 10 a la menos 3 mol. Ok, entonces les dejo de tarea que ustedes lo revisen en la casa, y este es el resultado que les tiene que dar. La K2, ¿cómo la voy a calcular? Como B1 sobre T1 o B2 sobre T2. Ok, muy bien, ahí hay dos opciones. Entonces lo calculo así como B1 entre T1 o como B2 entre T2. Entonces les pido por favor que lo chequen y que corroboren el resultado que nos acaba de dar, que nos acaban de dar. Y bueno, y con esto concluimos la clase del día de hoy. Ya voy a dejar de grabar. Muchas gracias. Gracias. Pon en práctica lo aprendido en esta clase. Nos vemos en la próxima.